La pobreza es la acumulación de horas mal invertidas. Esta frase es muy impactante, pero lamentablemente muy cierta sobre la realidad y situación de muchas personas que viven con muchas carencias, sin oportunidades y falta de dinero, invirtiendo su valioso tiempo trabajando incansablemente pero en actividades con ingresos miserables, con los que subsisten día tras día, creyendo que la riqueza es cuestión de suerte o imposible de alcanzar. Por lo cual nunca buscan cambiar su situación actual y lograr el éxito financiero. Si te gustaría conocer cómo lograr ese éxito en tus finanzas, entonces este video es para ti, porque hoy veremos las 5 inteligencias financieras que debes desarrollar para generar dinero y riqueza. ¿Qué es la inteligencia financiera? ¿Puedes adivinar el futuro de una persona con solo ver en lo que gasta su tiempo y su dinero? Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, dice que la inteligencia financiera es aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros. El coeficiente intelectual financiero, IQF, es la medida de ese intelecto. Debes conocer personas que, a pesar de haber sido muy inteligentes en su vida académica, no son las que mejor futuro financiero tuvieron. Por ejemplo, el famoso Nikola Tesla, quien sin duda fue una persona brillante, terminó sus días en la más absoluta pobreza. Kiyosaki pone como ejemplo a su padre, un catedrático y maestro excepcional, una persona muy trabajadora y muy inteligente, pero con un bajo coeficiente intelectual financiero. La realidad indica que tener una inteligencia intelectual excepcional no es garantía para crear riqueza. Con una inteligencia promedio podrías obtener mejores ingresos, siempre y cuando desarrolles tu inteligencia financiera. Por ejemplo, tú tendrías mayor IQF solo por conocer sobre fiscalidad y tributos. Digamos que ganas 10,000 pesos en un año y pagas el 20 impuestos. Sin embargo, otra persona que gana los mismos 10,000 paga 40 impuestos. Esto sería un indicador de una alta inteligencia financiera, porque ha sido capaz de aprovechar conocimientos de fiscalidad para pagar menos impuestos legalmente. Los 5 IQ financieros. Para Kiyosaki, existen 5 tipos de inteligencias financieras que podrías desarrollar para lograr la riqueza. Producir más dinero. Proteger tu dinero. Presupuestar tu dinero. Apalancar tu dinero. Aumentar tu información financiera. Ahora desarrollemos cada uno de estos puntos importantes. Producir más dinero. Seguro escuchaste frecuentemente que debes ahorrar y reducir tus gastos, los cuales son importantes porque te ayudarán a cuidar tu dinero. Sin embargo, lo que realmente hará la diferencia en tu situación financiera actual y acumular riqueza para tener libertad financiera es aumentar tus ingresos. Según Kiyosaki, los ricos se hacen más ricos porque han aprendido a resolver los problemas de dinero que encuentran en su camino gracias a la inteligencia financiera. Por ejemplo, a los médicos les pagan por cuidar la salud de las personas y evitarles enfermedades, a los abogados por ayudar ante situaciones legales y judiciales. Es decir, la gente paga para que les resuelvan sus problemas. Entonces, si quieres tener más dinero, aprende a resolverlos. Hay muchas personas esperando que les resuelvan sus problemas. Tómate el tiempo de ver a tu alrededor e identificarlas para encontrar alguna oportunidad rentable y ofréceles una solución. ¿Tienes alguna idea de negocio, alguna habilidad o aquello que haces? Identifícala, aprovecha los fines de semana o tu tiempo libre para dedicarte a ella y desarrollarla. Tarde o temprano encontrarás la oportunidad para ofrecerla y ganar con ello. Proteger tu dinero. Tan importante como ganar dinero es poder conservarlo. Recuerda que la riqueza no se mide por la cantidad de ingresos que tienes, sino por tu capacidad de acumularlo mediante tus activos que te producen beneficios o aumentando tu patrimonio neto. ¿Cuántos famosos conocemos que lograron producir gran cantidad de dinero usando la inteligencia número 1 que mencionamos, la de producir dinero, sin embargo, fallaron en la segunda inteligencia, la de protegerlo? Y al poco tiempo se quedaron en la completa ruina. Por eso, ten en cuenta que no es suficiente que acumules activos, sino que te asegures que tus pasivos y gastos no terminen con ellos. Asegúrate de cuidar tu dinero de las amenazas que se presentarán en torno a este. Por ejemplo, el banco cuando tienes más dinero es cuando más te ofrece sus productos financieros. Ten cuidado con las personas cercanas que al enterarse que tienes dinero aparecerán como por arte de magia y se acercarán para que le soluciones su vida financiera. Presupuestar tu dinero. Es importante planificar tus gastos y tener un presupuesto.
Lleva el registro de tus ingresos y gastos y hazle seguimiento de acuerdo a tus metas financieras establecidas. Cuando elaboras un presupuesto, puede ocurrir que obtengas un presupuesto con déficit, es decir, te falte dinero para cumplir con tus gastos. Si estás en esta situación, antes siquiera de pensar en invertir o ahorrar, debes pagar tus deudas y reducir tus gastos innecesarios. Después de ello, para mejorar tu presupuesto y tener excedentes de dinero, busca nuevas formas de obtener ingresos adicionales. Cuando tengas este presupuesto con excedente, prioriza ahorrar. Es decir, págate a ti primero y recién con lo que te quede destina a tus gastos. Un presupuesto con excedente te permitirá destinar a tu ahorro hasta tener 3 a 6 meses de tus ingresos como ahorro de emergencia. Recién después de ello, empezar a buscar alternativas de inversión para aumentar los activos que te den ingresos pasivos y así depender cada vez menos de un sueldo o de un trabajo. Apalancar tu dinero. Apalancarse es hacer más con menos, obtener más dinero invirtiendo lo menos posible. Esta inteligencia es la que más impactará en tu vida financiera y aumentará significativamente tus ingresos y resultados. Muchas personas creen que se necesita tener mucho dinero para ello. Sin embargo, existen muchas formas de apalancarse para generar más dinero. Por ejemplo, con el dinero de los bancos, con el dinero o el tiempo de otras personas. En el mundo de los negocios, apalancarse con los bancos es muy común. Solo necesitas tener el 10% o menos del valor de una propiedad para adquirirla y poder generar ingresos alquilando o vendiéndola. Los millonarios también se apalancan del tiempo de otras personas contratándose. Además, apalancan sus negocios con créditos de entidades financieras a muy bajas tasas de interés para usarlas en sus inversiones. Sin embargo, debes tener cuidado de no excederte en el endeudamiento para no afectar el nivel de riesgo y el aumento de las tasas crediticias. Aumentar tu información financiera. La gente piensa que la riqueza de las personas está en su dinero. Sin embargo, su principal riqueza está en su capacidad para generarla y en su conocimiento. Por eso, necesitas informarte y conocer el negocio o inversión en la que vas a invertir. No es muy riesgoso invertir, por ejemplo, en la bolsa, los bienes raíces o cualquier otro emprendimiento sin tener conocimiento de estos temas. Podrías perder tu dinero fácilmente. Antes de dar tu dinero a expertos financieros, debes asegurarte de aprender y desarrollar tu propia inteligencia financiera. Primero aprende en lo que vas a invertir, practicando con disciplina. Actualmente estamos en la era de la información y para bien o para mal está al alcance de todos. Por eso, es importante saber la diferencia entre las opiniones y los hechos. En este mar de información, debes desarrollar tu capacidad crítica para encontrar y educarte con información correcta que te permitan tomar mejores decisiones financieras y de inversión basadas en hechos y no opiniones. ¿Qué podemos aprender de este video? La inteligencia financiera es el factor clave para lograr la riqueza. No basta con tener un buen sueldo o un trabajo estable, es importante desarrollar la capacidad de generar dinero y protegerlo. No hay atajos para la riqueza. Se requiere esfuerzo, dedicación y aprendizaje continuo para alcanzar el éxito financiero. El conocimiento es poder. La información financiera es esencial para tomar decisiones acertadas y evitar errores que pueden costarnos dinero. Conclusión. Si aplicas estos consejos, llegará el momento en el que el dinero deje de ser una preocupación para ti y obtendrás la vida financiera que deseas. Recomendaciones. Lee libros y artículos sobre finanzas personales. Asiste a cursos y talleres sobre finanzas personales. Únete a comunidades de personas interesadas en finanzas personales. Practica lo que aprendes. Recursos adicionales para tu vida financiera. El libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. El libro El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason. El libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. Te veo en el próximo.